Si tienen sus Biblias esta mañana, por favor abran a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por darme la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español. Es un gran privilegio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar a leer en el versículo 13, donde la Biblia dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, en este pasaje vemos que Pablo le está hablando a los tesalonicenses y está hablando de lo que nosotros comúnmente llamamos el rapto o la venida del Señor. O vemos otra palabra usada ahí en el versículo 17 que dice que seremos arrebatados. Y comúnmente en español también lo he escuchado llamado el arrebatamiento. Entonces esta mañana quiero predicar acerca del arrebatamiento, de cuándo va a ocurrir el rapto. Va a ser más un estudio, una enseñanza, más que predicación, pero creo que es algo importante porque comúnmente se enseña por muchos bautistas que el rapto ocurre antes de la tribulación. Pero tenemos que hacernos la pregunta que si eso es lo que la Biblia enseña y dónde enseña eso. Entonces, empezando en este pasaje, vamos a ver muchos pasajes, pero empezando en este pasaje quiero notar algunos aspectos de que la Biblia habla acerca de la venida del Señor. Número 1, en el versículo 16, vemos que dice: porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces vemos que va a haber la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Algunos piensan que quizás sea lo mismo, algunos quizás que no, pero la verdad no importa, porque vemos una trompeta. Quiero que noten eso. También dice que Él descenderá del cielo. Y es importante también entender que el Señor va a descender del cielo, porque los que enseñan que el rapto es antes de la tribulación, dicen que es un rapto secreto, pues, que no vemos a Jesús. Pero aquí en este pasaje dice que Jesús va a descender del cielo. Vemos también que físicamente vamos a ser reunidos con Jesús, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Dios está hablando de su cuerpo, va a resucitar. Y después nosotros, los que nos quedamos, dice, los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Y eso también está hablando de nuestro cuerpo. Entonces es importante entender que físicamente en nuestro cuerpo vamos a ser arrebatados en el aire a ser reunidos con Jesús. Después en el versículo 17 dice que vamos a ser reunidos en el aire. Dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces somos juntados, reunidos en el aire, en las nubes. Y esos son aspectos importantes porque quiero comparar pasajes y ver si tienen los mismos aspectos, ¿verdad? Entonces vemos la voz de la trompeta, que Jesús va a descender del cielo. Físicamente somos reunidos en las nubes con Jesús y, como dije, es en las nubes, en el aire. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. Quiero empezar con pasajes que nadie debate que está hablando de rapto. Aún los que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, ellos creen que 1 Tesalonicenses 4 está hablando del rapto. Entonces, esto no es un pasaje controversial. 1 Corintios 15, mire versículo 51. También nos habla un poco del rapto. Y también nadie debate que este está hablando del rapto. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vemos aquí otra vez en el versículo 52, vemos que se tocará la trompeta, después los muertos son resucitados y después nosotros también somos arrebatados y obviamente pasa algo, no es este mismo cuerpo, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, entonces no, pero vemos que es físicamente. Entonces mi cuerpo físico va a ser arrebatado en el aire y después en un abrir y cerrar de los ojos va a ser transformado a un cuerpo glorificado. Pero vemos otra vez que es físico, ¿verdad? Vamos a tocar de la trompeta y somos reunidos con Jesús físicamente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Esto es después de que el Señor había dado su última comisión a sus discípulos. Hechos 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que Jesús va al cielo, lo recibe una nube y los ángeles le dicen a los discípulos que de la misma manera, ¿verdad? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿de qué manera? Físicamente y en una nube. Eso es lo que yo creo que le está diciendo aquí en el versículo 11. Ahora vaya conmigo a 2 Tesalonicenses 2. Entonces, solo quiero ir a varios pasajes que, como dije, nadie debate que está hablando de rapto para demostrar ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Vemos una trompeta, Jesús desciende del cielo, físicamente somos reunidos con Jesús y nos reunimos en el aire. Y eso lo hemos visto, obviamente no cada pasaje va a tener todos esos aspectos, pero vemos varios de esos aspectos en estos pasajes que he enseñado. Ahora mire 2 Tesalonicenses 2. Mire el versículo 1. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Note que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando del rapto. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Entonces, esta oración quizás es un poco difícil de seguir, pero realmente lo que está diciendo Pablo es, dice, no quiero que sean movidos en vuestro pensar de que el día de Cristo está cerca. Es decir, no dejes que alguien te engañe y que pienses que el día de Cristo es inminente. Pablo está diciendo que el día de Cristo no es inminente. No puede pasar a cualquier momento. ¿Y por qué? Y va a escribir más. ¿Por qué? Mire el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos en este pasaje, hablando del rapto, dice que este día no puede venir, es imposible que venga antes de que dos cosas pasen. Primero, la apostasía, que está hablando básicamente de que muchos que se dicen cristianos van a desviarse en falsa doctrina. Pero también dos, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, tiene que ser revelado. Ser revelado significa que es hecho obvio, ¿verdad? Es manifestado. Porque algunos dicen, bueno, es que quizás los cristianos fieles van a saber quién es el anticristo. Eso no es ser revelado. Eso es algo oculto. El ser revelado, manifiesto, es que todos lo ven. Todos es obvio que es el anticristo. ¿Cuándo pasa esto? Pues el versículo 4 dice que se pasa esto cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Verdad? Realmente el punto donde vamos a saber sin ninguna duda que estamos viendo el anticristo es cuando él se sienta en el templo en Jerusalén y se dice que es Dios. Cuando pone la abominación desoladora. Ese es el punto donde sabemos que este es el anticristo.
y la Biblia dice que la venida del Señor no puede pasar hasta que esto pase. Ahora, no me voy a meter, por tiempo no me voy a meter en toda la cronología, pero si estudia la Biblia, en Daniel habla de que este evento pasa a la mitad de los 7 años. Entonces hay un periodo de 7 años. La primera mitad es de tribulación. La segunda mitad se llama la ira de Dios. Pero a la mitad de esos 7 años es cuando el anticristo se sienta en el templo y se dice ser Dios. Entonces, en este pasaje nos dice claramente, con este pasaje comprobamos que el rapto no puede ser antes de la tribulación, porque tiene que ser revelado el anticristo primero. Y eso no pasa hasta por lo menos a la mitad de los 7 años, 3 años y medio. Ahora, veamos Mateo 24. Vaya conmigo a Mateo 24. Entonces, vimos ciertos aspectos que esperamos ver en el rapto. Vemos una trompeta, vemos que Jesús desciende del cielo, vemos que somos físicamente reunidos con Jesús, vemos que nos reunimos con Él en el aire, en las nubes, vemos también que primero tiene que ser revelado el anticristo, tiene que pasar la abominación desoladora. Ahora, veamos Mateo 24 y ver si encaja, si armoniza este pasaje con lo que acabamos de ver. Mire versículo 3, dice, y sentándose Él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y después, en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, del versículo 4 al 14, no voy a leer todo, pero habla básicamente de un periodo de tribulación. Si lo lee, es claro, hay pestilencias, hay hambres, hay terremotos, y es de un periodo de tribulación. Mira el versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de las que están encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces en el versículo 15 vemos la abominación desoladora. Después en el versículo 16 al 20 vemos básicamente advertencia de que va a venir un periodo muy duro. Y vemos que ese periodo, en el versículo 21, se llama la gran tribulación. Entonces, vemos en este pasaje, hay tribulación, está la abominación desoladora, después hay gran tribulación. Ok, ahora vamos a ver qué pasa después de esto. Versículo 23, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o ahí no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os le he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis, he aquí en las alcobas, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Note lo que está diciendo el versículo 27, en el versículo 25 al 27. Está diciendo, si alguien te dice, mira, Cristo vino en secreto, Cristo vino, tienes que venir a esta, ¿verdad? Al desierto, a la alcoba. Dice, no los creáis. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Que va a ser algo obvio, que va a ser algo que todos vamos a ver, ¿verdad? No es como que escucho truenos y hay un relámpago y no lo veo, es secreto, ¿verdad? No, es obvio, veo el relámpago, veo el rayo, alumbra todo, ¿verdad? Es algo, un evento obvio, público. Mira el versículo 28, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán también las águilas. Eso está hablando, es una analogía, está diciendo que Jesús es el cuerpo muerto, por decirlo así, y
las águilas somos nosotros. Es lo que está diciendo. Versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Entonces quiero que noten esto. En el versículo 29 dice que después de la tribulación van a pasar algunas señales en el cielo, pero después en el versículo 30 dice que va a aparecer el Hijo del Hombre y va a venir. Entonces vemos a Jesús descendiendo, y si noten dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces en 1 Tesalonicenses 4 vimos que decía que nosotros íbamos a ser arrebatados juntados con Él en el cielo, en las nubes, en el aire. Dice que Él iba a descender. Pues aquí vemos que Jesús desciende en las nubes. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos el rapto. Ahora, ver si pasa eso. Mira el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos aquí que se reúnen, se juntan todos los escogidos, todos los salvos. Entonces, comparemos eso con 1 Tesalonicenses 4. Vemos en el versículo 15, vemos que hay la abominación desoladora, que sea en 2 Tesalonicenses 2. Vemos en el versículo 30 que vienen las nubes. Vemos en el versículo 31 que hay una gran voz de trompeta. Y después vemos que se reúnen los salvos. Son los mismos aspectos que vimos en 1 Tesalonicenses 4. Entonces vemos que armoniza. Vaya conmigo a Marcos 13. Marcos 13. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todos básicamente son pasajes paralelos. Entonces, no todos describen exactamente las mismas cosas, los mismos eventos, pero todos son pasajes paralelos y se complementan uno al otro. Mira Marcos 13, versículo 5, y Jesús, versículo 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca, pero aún no es el fin. Y después, mucho de esto suena exactamente como Mateo 24 porque son pasajes paralelos. Versículos 5 al 13 describe el periodo de la tribulación. Mira el versículo 14. Mas cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces vemos lo mismo. Vemos la abominación desoladora. Después la advertencia de lo que va a venir. Mira el versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Vemos gran tribulación. Entonces mira el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces es específica, después de aquella tribulación, después de la tribulación, la gran tribulación es lo que está diciendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces vemos otra vez, Jesús viene en las nubes. Y el versículo 27, entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces vemos otra vez los mismos aspectos. Vemos la abominación desoladora, vemos que hay gran tribulación, vemos que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, Jesús regresa en las nubes, físicamente desciende y nosotros somos reunidos con Él en el aire. Entonces, armoniza perfectamente Marcos 13, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4. Mire Lucas 21. Lucas 21 tiene menos detalles que los otros pasajes, pero vemos el mismo patrón. Lucas 21, versículos 8 al 11, describen el periodo de la tribulación.
versículos 20 al 24 describe el periodo de la gran tribulación. Y después, en el versículo 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de naciones, la confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces vemos aquí otra vez que hay tribulación, gran tribulación, hay las señales en el cielo. En el versículo 27, Jesús desciende en una nube. Como dije, tiene un poco menos detalles que los otros pasajes, pero son pasajes paralelos, se complementan, no tienen que tener todos los mismos eventos. Pero lo que quiero dar a entender es esto, para recapitular un poquito. Primera Tesalonicenses 4, vemos la trompeta, que Jesús desciende del cielo, físicamente somos reunidos con Jesús y nos reunimos en las nubes o en el aire. 1 Corintios 15 vimos que hay la misma trompeta y la misma reunión de los salvos físicamente. En Hechos 1 vimos que dicen que Jesús va a venir de la misma manera que ascendió, es decir, físicamente y en una nube. 2 Tesalonicenses 2 dice que no puede venir el rapto hasta que primero sea revelado el anticristo en la abominación desoladora. Entonces, ¿qué vimos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? Vimos lo mismo. Vimos que hay tribulación, después hay una abominación desoladora, después hay gran tribulación, después Jesús viene físicamente en las nubes, hay una trompeta y los escogidos son reunidos físicamente. Entonces, concuerda y armoniza perfectamente esos pasajes con lo que la Biblia habla acerca del arrebatamiento. Pero hay más ejemplos o más pasajes en la Biblia acerca de esto. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6. Creo que mucha gente quiere complicar este asunto más de lo necesario. Y yo creo que es porque ellos empiezan con una conclusión. Dicen, el rapto tiene que ser antes de la tribulación. Y después ven en la Biblia cómo encajarlo. Entonces ves, a veces ellos tienen sus diagramas y eso y son más confusos que nada, porque no tienen nada de sentido. Recientemente alguien me mandó uno de sus diagramas y lo estaba viendo y no podía hacer sentido de dónde, no tenía referencias bíblicas, de nada, solo yo ni sé de dónde sacan la mitad de esas cosas. Pero lo que yo he enseñado es claro, todo lo que yo he enseñado es directamente de la Biblia. Mira Apocalipsis 6, en el versículo 1, vemos que se abre el primer sello de 7 sellos. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes con una voz de trueno diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, esto está hablando del anticristo. Y si lees básicamente el versículo 2 en adelante, describe más sellos que se abren y este es el periodo de la tribulación. Y les puedo comprobar eso, por el tiempo no tengo tiempo para hacerlo este sermón, pero lo puedo comprobar que este está hablando del periodo de la tribulación. Si lo comparas con Mateo 24, es paralelo. Vean el versículo 12. Dice, y miré cuando él abrió el 6º sello. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Entonces note que vemos señales en los cielos. Eso es como Mateo 24, dice que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Decía lo mismo en Marcos 13, decía lo mismo en Lucas 21. Entonces vemos lo mismo aquí en el 6º sello. Ok, entonces, según lo que hemos visto, esto debe de ser rapto. Ahora, esperaríamos ver evidencias de eso si aquí ocurre el rapto, ¿verdad? Pues mire conmigo en capítulo 7. Dice, y después de estas cosas,
Entonces, después de esto es lo que pasa. Entonces, es una cronología, porque algunos dicen, es que ¿cómo sabes que esto va en este orden? Pues aquí nos dice, después de estas cosas. Entonces, literalmente nos dice que es después. Ahora miren, de versículos 4 a 8 vemos que los 144,000 son sellados. Ahora mire el versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Y esto no tiene nada que ver con el punto que quiero hacer, pero note que en el cielo dicen amén, ¿verdad? Algunos se ofenden, los bautistas, porque dicen amén, amén. Pero hey, si no te gusta decir amén aquí, no te va a gustar el cielo, porque en el cielo dicen amén. De vez en cuando no le haría daño que dijera amén. La alabanza, versículo 12, diciendo amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre, jamás. Amén. Y respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, note lo que vemos. En Apocalipsis 6 vemos el periodo de tribulación. En el 6º sello vemos las señales en el cielo y ahí esperaríamos ver el rapto. Pues en el capítulo 7 vemos que hay una gran multitud en el cielo que salieron de gran tribulación. Esos son las personas que fueron arrebatadas. Eso es el rapto. Y déjame ayudarle, no puedes salir de algo en donde nunca estuviste. Si dije salí de la tienda, es porque estuve en la tienda, ¿verdad? Y es básico, yo entiendo, pero es que personas tratan de torcer esto. Dicen, no, es que cuando dice que salieron de gran tribulación, es que no pasaron por la gran tribulación. Pero entonces, ¿cómo salieron de algo en donde no estuvieron? No tiene sentido. Salieron de gran tribulación porque estaban en gran tribulación. Mira Apocalipsis 13, vemos algo similar. Apocalipsis 13, básicamente todo el capítulo se trata del anticristo y de cómo él va a tener poder sobre la tierra. Vemos eso en el versículo 5 al 8, pero mire también en el versículo 16, está hablando del anticristo. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vemos que tiene control sobre el mundo, es un gobierno mundial y el anticristo está a cargo de todo. Esto ocurre durante el periodo de la tribulación, obviamente a cierto punto cuando habla que hace guerra con los santos en el versículo 7 y los vence. Eso es ya durante la gran tribulación. Pero vemos el periodo de tribulación, gran tribulación. Ahora mire capítulo 14. Capítulo 14. Versículos 1 al 5 vemos los 144,000 sellados. Ahora mire versículo 14. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, vemos aquí que vemos el Hijo del Hombre, Jesús, en una nube, y él mete su hoz y ciega la tierra. Y después, si seguimos leyendo, versículo 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces vemos después de que es de la siega que hace el Hijo del Hombre, de la mies, los que se quedan experimentan la ira de Dios. Entonces, esto está hablando del rapto. Y vemos el mismo patrón. En el capítulo 13 hay tribulación, gran tribulación. Vemos el anticristo es revelado. Después, en el capítulo 14, vemos a Jesucristo en la nube. Mete su hoz, ciega la tierra de la mies, y después de eso viene la ira. Entonces, es el mismo patrón. Vez tras vez tras vez, y enseña en varios pasajes claros que esto está hablando del mismo evento que está hablando en 1 Tesalonicenses 4. Porque esto es el rapto. Ahora, yo quería desmentir algunos de los argumentos que hacen los que tienen otra opinión acerca de esto. No me va a dar mucho tiempo para hablar de todas estas, pero voy a tratar de hablar de algunas. Entonces, los que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, ¿cuáles son sus argumentos? Vaya conmigo a Apocalipsis 4. Este es su pasaje favorito. Yo le pregunté una vez a alguien, ¿cuál es el pasaje más claro del rapto de antes de la tribulación? Me dijo Apocalipsis 4. Que yo no entiendo, pero vamos a ver Apocalipsis 4. Versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo. Y por eso agarran Apocalipsis 4, porque dice, mira, aquí vemos la trompeta. Pero sigamos leyendo. Diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Uno de los puntos que traté de realmente enfatizar es que vamos a ser reunidos físicamente con Jesús. Si esto es un símbolo de rapto, ¿por qué entonces Juan es arrebatado en el Espíritu? No tiene sentido. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a tener un símbolo de rapto, según el pasaje más claro de un rapto antes de la tribulación, y ni siquiera es una persona, y ni siquiera es llevado en el cuerpo, es llevado en el Espíritu. Entonces, este es ridículo, es absurdo que decir que este es un pasaje claro acerca del rapto. Otra cosa que dicen es, bueno, después de esto, ya no vemos que le hable a las iglesias. Pero esa es la cosa. Vaya conmigo al capítulo 1. Todo el libro de Apocalipsis está escrito a las 7 iglesias. Capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Todo el libro está escrito a las 7 iglesias. Si yo escribo una carta a alguien, ¿verdad? Al principio obviamente voy a decir, mira, ¿cómo has estado? Espero que estés bien, salúdame a esta persona, salúdame a la otra persona. Pero ya después de que avance en la carta, si empiezo a hablar de eventos que están pasando en mi vida o en el mundo, no tengo que seguir poniendo su nombre para que sepan que está escrito a ellos. Porque la carta es obvio que está escrito toda la carta a ellos. Solo porque no vemos por nombre que está hablando a las iglesias, no quiere decir que no esté hablando de las iglesias. Además, vemos que habla de los escogidos, y ese es otro tema que también ellos piensan que son los judíos, y no, eso tampoco tiene sentido. Pero también vemos escogidos, y los escogidos en el Nuevo Testamento está hablando de los salvos, no está hablando de los judíos. Vaya conmigo a Apocalipsis 3. Este es otro argumento que he escuchado. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces dicen, ¿ves? Aquí dice que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Entonces eso comprueba que está hablando de un rapto antes de la tribulación. El problema con esto es, número 1, este pasaje no es un pasaje así muy claro. Pero 2, guardar simplemente significa proteger. Entonces, los israelitas que estaban en Egipto fueron guardados de las plagas que acontecieron en Egipto, pero no necesariamente fueron quitados o removidos, solo había una protección de Dios sobre ellos. Entonces, este pasaje tampoco comprueba
un rapto antes de la tribulación, porque tienes que hacer especulación acerca de lo que está diciendo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5. Lo que quiero hacer notar es esto. Note que los pasajes que nosotros creemos que yo les enseñé son claros. Claramente tienen las señales de 1 Tesalonicenses 4. Claramente es el mismo evento. Los pasajes que ellos usan no son claros. Son ocultos, son crípticos y alguien tiene que leer su opinión en el texto, en vez de dejar que el texto hable por sí mismo. 1 Tesalonicenses 5. Este es otro argumento que les encanta. Mire el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahí paran de leer. Mira, ni siquiera ahí termina la oración, pero ahí paran de leer. Dicen, mira, ¿ves? Viene como ladrón en la noche. Entonces puede venir ahorita, puede venir antes de que se acabe el servicio. Pero sigamos leyendo. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, al mundo incrédulo los va a sorprender como ladrón en la noche, porque no lo están esperando. Muchos ni siquiera creen que va a venir Jesús o que existe el rapto, pero para los cristianos, para los salvos, dice que nosotros no estamos en tinieblas y a nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Nosotros no esperamos que Jesús venga como ladrón en la noche, porque nosotros sabemos que hay señales que estamos buscando antes del rapto. Miren el versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Otro argumento que usan es que Dios no nos ha puesto a ira. Entonces, si ustedes están diciendo que nosotros vamos a pasar la tribulación, ustedes están diciendo que vamos a experimentar la ira de Dios. Ustedes piensan que Dios va a maltratar a su novia, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Ustedes creen en eso. Pero esto es donde se equivocan. Es que la tribulación no es la ira de Dios. La tribulación no es la ira de Dios. Voy a enseñar un versículo acerca de esto, pero voy a enseñar varios. Vayan conmigo a Apocalipsis 6. De regreso a Apocalipsis 6. Nosotros tampoco creemos que la iglesia, que los salvos van a experimentar la ira de Dios. Donde se equivocan ellos es que ellos piensan que la tribulación es la ira de Dios, pero no lo es. Mire el versículo, Apocalipsis 6, mire el versículo 9. Entonces, este es durante el periodo de la tribulación, el quinto sello. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, note lo que dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Si este periodo de tiempo fuera la ira de Dios, ¿por qué están pidiéndole a Dios? ¿Cuánto más te vas a tardar? ¿Por qué no vengas? ¿Por qué no traes tu ira? ¿Por qué no castigas a los que nos mataron? ¿Por qué están pidiendo justicia si fuera la ira de Dios? Si fuera la ira de Dios este tiempo, ellos dirían, gracias Señor porque estás juzgando la tierra. Pero ellos están pidiendo a Dios, por favor, ¿verdad? ¿Cuánto, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están pidiendo venganza, están pidiendo justicia, porque ahorita no están experimentando, los que están en la tierra no están experimentando la ira de Dios. Mira el final del capítulo. Entonces esto es después del sexto sello. Dice versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿cuándo llega el gran día de su ira? No es hasta después del sexto sello. No es hasta después del rapto. Entonces, ha llegado su ira. Ha llegado significa que no estaba antes, sino ahorita acaba de llegar, ¿verdad? Y sé que esto suena lógico, suena muy básico, suena como que estoy diciendo esto de un bebé, pero son cosas que mucha gente está confundida. Y ya no llegué al último punto, pero ellos dicen que Apocalipsis 19 y Mateo 24 son el mismo evento. Pero en Apocalipsis 19, Jesús viene en un caballo. Nosotros venimos con Él en caballo. No hay trompeta, no hay señales en el cielo como las que vemos en el sexto sello.
De verdad, no vemos la reunión de los salvos como en Mateo 24. Son tan distintos los pasajes que es ridículo que traten de decir que es el mismo evento. Pero eso es lo que ellos tratan de decir. O es que ustedes están confundidos. Mateo 24 es Apocalipsis 19. Y eso es ridículo. Apocalipsis 19 es cuando Jesús toca, lo que les encanta decir, toca su pie en el monte de los olivos. Eso es cuando pasa. Mateo 24 no ocurre eso. Y claramente vemos eso en ese pasaje. Entonces, el punto de este sermón, eso para decir, doctrina importa, la Biblia importa. Tenemos que asegurarnos que lo que creemos es de la Biblia. Lo que yo enseñé fue claro de la Biblia. Lo que ellos enseñan no lo encontramos en la Biblia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por un día más vida. Gracias por permitirnos reunirnos. Y gracias por la Biblia y las claras enseñanzas y las promesas que vemos en ellos, Dios. Pido que bendigas el servicio por venir en inglés. Y gracias por todo lo que nos has dado. Pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y con eso vamos al último canto, número 230. 230. Grande es tu fidelidad. 230. Al primero. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Muy bien, están despedidos. Que Dios te bendiga.